Gracias a todos, a todas, gusto saludarles. Continuamos con las presentaciones. Es un honor y un privilegio dar la bienvenida a la doctora Tania Tello Rodríguez, de profesión médico, geriatra, magíster en geriatría y gerontología, profesora asociada de la Universidad Peruana Cayetano Heredia e integrante del Instituto Gerontología de dicha casa de estudio. Actualmente se desempeña también como geriatra en el Hospital Nacional de Cayetano Heredia y es investigadora reconocida por RENACIT. La doctora Tello cuenta con una destacada trayectoria en el estudio del envejecimiento y las enfermedades crónicas, con énfasis en síndromes geriátricos como fragilidad, la sarcopenia y el deterioro cognitivo. Ha liderado y participado activamente en iniciativas regionales como RIESLAC y ha contribuido a la formulación de políticas públicas como miembro del Comité de Expertos del Ministerio de Salud del Perú. Asimismo, su rol como expresidenta de la Sociedad Peruana de Geriatría refleja su liderazgo en el desarrollo de esta línea en América Latina. Su trabajo en la validación de instrumentos clínicos y la optimización del cuidado de personas mayores la posiciona como una gran referente en este ámbito, lo que justifica plenamente su invitación a esta jornada científica. Hoy nos presenta la conferencia titulada de prescripción en personas mayores, un tema de gran relevancia para avanzar hacia una atención segura, personalizada y centrada en la calidad de vida de las personas mayores. Les invito a recibir a la doctora con un fuerte aplauso. Es el láser y con ese pasa la siguiente. Presiónenlo. Buenas tardes. Muy agradecida por la invitación del doctor Iván Palomo para estar acá en Talca. Nos hemos conocido virtualmente por RIESLAC con otros colegas y de otras profesiones también en lo que es la Red Interuniversitaria de Envejecimiento. Y me da mucho gusto de estas jornadas que reúnen interdisciplinariamente alumnos, profesionales de otras áreas y también a personas mayores o que participan en la comunidad. El tema que se me ha encargado el día de hoy es sobre prescripción en personas mayores. De alguna otra manera, todos los médicos estamos capacitados en prescribir, ¿no? Cuando un adulto mayor va a consulta es ¿y qué te recetaron? ¿No? ¿Y qué te recetaron? Y de alguna otra manera también hay que prescribir ejercicio, ¿no? Prescribir estilos de vida saludable, que probablemente en estas épocas ya se hace con mayor frecuencia. Pero como geriatras, una de las cosas que uno hace es de prescribir, o sea, ir retirando fármacos que de alguna otra manera no son necesarios para la persona mayor y al contrario, es más riesgo y hace que las personas puedan ir a emergencia. Entonces, esta es una pequeña agenda. Si vemos esta paciente, uno se pregunta, ¿debería estar con esta medicación esta persona mayor? Es una mujer de 81 años, que ya es dependiente total para actividades básicas, ya tiene un trastorno neurocognitivo mayor severo, una demencia severa, es hipertensa, diabética, tiene fibrilación auricular, tiene una sonda nasogástrica para la alimentación, ha tenido 2 ACVs y vemos toda la lista de fármacos que tiene. Entonces uno se pregunta, ¿tiene que seguir con todo esto o es más riesgoso que use algunos fármacos? Entonces, la polifarmacia es cuando la persona toma 5 o más fármacos regularmente prescritas y de alguna otra manera las personas que tienen más enfermedades pues van a llegar, muchas de ellas, a tener esta polifarmacia que de alguna otra manera quizás al inicio sí es racional, ¿no? Porque la persona puede ser hipertensa, diabética, tiene una arritmia cardíaca, y es necesario que tome 5 fármacos, pero quizás en ese momento la persona pues es saludable, tiene buen peso, cognitivamente está muy bien,
pero de alguna otra manera pasan los años y esta persona ya de alguna otra manera puede ser frágil, ya se ha caído varias veces, hace hipotensión. Entonces ya los fármacos hay que ir reevaluándolos y ver si es necesario que siga tomando lo mismo. Y existe una cascada de la prescripción que vamos a ver más adelante en la cual hace que las personas lleguen a tener polifarmacia. Como mencioné, la polifarmacia 5 más fármacos y también hay la medicación potencialmente inapropiada, ¿no? Que están asociadas a eventos adversos y eso vemos cuando se da un fármaco que no lo necesita tanto ambulatoriamente durante la hospitalización. ¿Y esto qué genera? Genera que las personas visiten más a emergencias. Se ha visto aproximadamente que el 5 o 10% de los motivos por los cuales van a emergencia es por fármacos, ¿no? Las personas llegan por náuseas, vómitos, caídas y lo primero que uno debe de hacer es revisar qué fármacos está tomando, porque muchas causas de estos síntomas es por algún fármaco de ellos. ¿Y qué hay que hacerlo? Retirar el fármaco, no darle otro fármaco más para ese síntoma, ¿no? Entonces siempre es necesario ver eso, ¿no? Se hospitalizan los pacientes, están en unidad de agudos y esto genera mayores costos en cuidados porque se quedan mayor tiempo, mayor estancia hospitalaria. Se ha visto más o menos que el 45% de personas mayores están expuestos a polifarmacia, de los cuales también el 58% a medicaciones potencialmente inapropiadas. Y este es un estudio publicado también acá en Chile por algunos autores que están presentes. En Maule, en Chile, 37.6% de los adultos mayores tienen polifarmacia, ¿no? Entonces vemos que son cifras probablemente muy similares. Entonces, ¿qué es prescripción inapropiada de medicamentos? De alguna otra manera, mayor fármacos, lo que va a generar es que se incremente esta prescripción inapropiada, ¿no? Y esta prescripción inapropiada también no es dar más, sino que muchas veces subprescribir, ¿no? O sea, no darle la oportunidad de un fármaco a una persona mayor solamente a veces por la edad y probablemente esa persona de 80 años que está saludable funcionalmente, cognitivamente, que tiene una expectativa de vida larga, pues sí se beneficiaría de ese fármaco. Y a veces no le doy por un ayeísmo, una discriminación solamente por la edad. Entonces, no solamente hay que fijarnos en eso, hay que fijarnos en la condición física que da la persona mayor, en su funcionalidad, en la parte cognitiva, si es frágil o no es frágil, cuáles son los objetivos de tratamiento y también lo que mencionábamos en la mañana la doctora, qué es lo más importante para ellos, ¿no? Y al final es su funcionalidad. Entonces, una medicación que fue apropiada en el pasado puede ser inapropiado al final de la vida, ¿no? Porque los riesgos son mayores ya que los beneficios. Entonces, acá como vemos, causas comunes, la automedicación, muchas de las personas, por lo menos en Perú, muchas personas se automedican, ¿no? Van a la farmacia, quiero tal fármaco y se lo compran porque le dijo el amigo, el vecino, ¿no? Y estas tienen enfermedades crónicas que también interaccionan entre las drogas, fármaco a fármaco, y no hay una revisión periódica de estos fármacos por los médicos tratantes, porque a veces la persona mayor va a diferentes especialistas, ¿no? Voy al cardiólogo, que solo la presión, le escucha el corazón, va al endocrinólogo para la diabetes, que solo ve su glucosa, va al urólogo si es varón y también le recetan fármacos que a veces baja la presión y lo hacen hipotensión, entonces toma gran cantidad de fármacos que al final terminan en polifarmacia y no revisan todos los fármacos que tiene. ¿Y eso qué genera? Caídas, confusión, pérdida de la memoria, causas gastrointestinales, a veces los pacientes ingresan a emergencia por hemorragias digestivas, sangrados, toman anticoagulantes y también fármacos a veces que potencian esto, ingresan a emergencia y terminan en hospitalizaciones que pueden haber sido prevenibles. Entonces, la cascada de la prescripción es eso, ¿no? Yo, por ejemplo, puedo recetar a un paciente un amlodipino para la presión, pero claro, hay un efecto adverso que algunos lo pueden hacer, que es hinchazón de piernas, edema. Entonces va a consulta, no se fijan en que está tomando esto y dice, ya por la hinchazón hay que darle un diurético y le doy furosemida para que baje el edema, pero la furosemida puede bajar el potasio en la sangre, entonces va a un control, encuentran el potasio bajo en la sangre y le doy citrato de potasio para esto. Y de alguna otra manera quizás este citrato de potasio le da náuseas, porque se puede dar náuseas o vómitos, entonces le doy dimenhidrinato y hago una cascada de la prescripción, ¿no? Entonces lo que yo tendría que hacer acá al inicio es retirar el amlodipino y darle otro fármaco que no cause este edema en esta persona que lo hizo, porque no todos lo hacen. Entonces es la cascada de la prescripción y
¿con esto qué hago? Que estoy haciendo una polifarmacia de fármacos que no lo necesita y muchas veces las personas quedan hospitalizadas por esta prescripción inapropiada, ¿no? Entonces, igual una persona que tiene, por ejemplo, demencia, encima la persona que tiene demencia, como ya se ha mencionado, pues son personas que necesitan cuidado, ¿no? Y que muchas veces no nos dicen exactamente si los duele o no los duele. Entonces, uno tiene que, el cuidador que está ahí, tiene que darnos información, tenemos que hacer un examen físico bien detallado y tenemos que usar laboratorio e imágenes para tener diagnósticos más prontos, ¿no? Porque el compromiso cognitivo, los cambios farmacocinéticos que existen con el envejecimiento, la interacción de drogas, los cambios metabólicos, genera que estas personas de alguna otra manera necesiten una evaluación, digamos, individualizada, personalizada e integralmente. De alguna otra manera, existen algunos instrumentos que se utilizan en investigación y también en la parte clínica para identificar la prescripción inapropiada. Tenemos los criterios de VIRS que se actualizó en el 2023. Esta se puede conseguir en online, internet, donde esta nos brinda algunos folletos de cómo debe hacerse la prescripción también y participar a la persona y a los cuidadores, porque esto también es difícil, ¿no? Cuando uno quiere ir disminuyendo la dosis de un fármaco a una persona mayor, porque no, pero eso me dio el cardiólogo y me dijo que era para toda la vida, y uno tiene que ir haciendo todo un proceso de comunicación y decirle, mire, su presión está en 85, 80, 50 y está usando 3 fármacos, pues hay que empezar a retirarlos porque se está cayendo, se puede fracturar la cadera, hospitalizarse. Y otro instrumento es el instrumento Stop Start, que es parar, quitar, y el otro es iniciar un fármaco que sí lo necesita, ¿no? Esto es el criterio de VIRS del 2023, en la cual son una lista de fármacos, de medicamentos que son potencialmente inapropiados en adultos mayores y de alguna otra manera te dicen darlo, pero con cuidado, mejor no lo des, por los eventos adversos y mejor, de alguna otra manera, mejorar la seguridad. Estos criterios de VIRS no se aplican a aquellos pacientes que ya están en cuidados paliativos ni al final de la vida, porque de alguna otra manera los objetivos son otros en esta persona. Esta es la versión en español de los criterios de Stop Start, en la cual tiene varios listas de criterios para iniciar un fármaco o para quitar un fármaco, que de alguna otra manera ordena estos fármacos con la finalidad de optimizar la medicación y minimizar las reacciones adversas a los medicamentos durante la revisión que se hace. Entonces, ¿qué es de prescripción? Nos preguntamos, ¿no? Entonces, de prescripción es un proceso, ¿no? No es que yo va al paciente y le digo, usted no debe tomar esto y lo retiro, ya no lo toma más. No, así no funciona, ¿no? Es un proceso positivo, centrado en la persona, de parar o reducir la dosis de medicamentos que ya son considerados en ese momento inapropiados para un paciente, porque los riesgos de tomar esos fármacos ya son mayores, ¿no?, que los beneficios, porque ya son innecesarios o son inefectivos, ¿no? Entonces, la deprescripción tiene que ser supervisada por un profesional de salud con decisiones compartidas, porque uno lo tiene que explicar al paciente, si es un paciente lúcido, al cuidador, a la familia, de lo que estamos haciendo, y seguirlo en el tiempo, ¿no? Si uno baja la dosis de un fármaco, decirle, vamos a bajarlo, usted va a observar, le va a controlar la presión arterial en este caso, y va a ver cómo va en esta semana, en la otra semana, y hacer citas prontas y compartir, digamos, estos resultados, ¿no?, de acuerdo a los objetivos y prioridades en el paciente. Una balanza de lo que es la deprescripción en personas mayores, como vemos, carga de medicamentos, los cuales interaccionan también entre ellos, que puede producir riesgo de mayor caídas, la parte cognitiva, gastrointestinales, que lleva a polifarmacia y de alguna otra manera, yo creo que las personas muchas dicen, doctora, yo tomo, no, si ustedes ven 20 fármacos y es cada 8 horas, cada 6 horas, ¿no? Entonces a veces tienen que salir con sus amigos y dicen, bueno, tengo que tomar mi pastilla de esta hora, o tienen sus celulares con las alarmas también, ¿no? Genera una balanza que también es bienestar y sobre todo que tomen los fármacos que sí lo necesitan y que sí son eficaces, ¿no? Por ejemplo, en las estatinas, ¿no? Si yo tengo una persona mayor pero que ya tiene una expectativa menor de 1 año, probablemente ya las estatinas no tengan un impacto, ¿no? Al contrario, de repente, si tiene un problema hepático a esta persona, le causa más daño, si tiene problemas musculares y quizás a la dosis que estaba tomando le va a causar más mialgias, entonces probablemente hay que quitarlo, ¿no?
pero obviamente hay que conversar con la familia, ¿no? Y con la persona. Lo otro que es muchas veces difícil, probablemente ustedes también tengan experiencia, es quitarles los inhibidores de bomba de protones, el omeprazol, ¿no? El pantoprazol, que se lo toma y uno dice, ¿por qué lo toma? ¿No? No, es que me indicaron, porque tomo 5 fármacos, también me tomo el omeprazol, pero como todo fármaco también tiene efectos adversos, ¿no? Entonces uno le va hablando y le dice, a medida que la vida cambia, sus necesidades de medicación también pueden cambiar, ¿no? Y los medicamentos que alguna vez fueron buenos para usted, pueden no ser mejor la opción ahora, ¿no? Entonces, la deprescripción es una forma en que los profesionales de la salud ayudan a reducir de forma segura el uso de medicamentos, ¿no? Entonces, justo en esta guía de los criterios de VIRS, nos manda un suplemento donde hay diferentes boletines de cómo uno debe interactuar con esta persona cuando uno empieza a prescribir algunos fármacos, ¿no? Que es muy interesante. Existen diferentes revisiones sistemáticas sobre de qué manera ir descontinuando algunos fármacos que no me lo use, ¿no? Y es educar al paciente, darle información, mostrarle los resultados a base de una endoscopía para decir que no tiene gastritis, porque a veces dice, yo lo tomo porque tengo gastritis, ¿no? Y le han hecho endoscopía, uno le pregunta, no. Entonces, muchas veces se tiene que llegar a hacer esos procedimientos porque quizás nunca se hizo y es necesario para quitar un fármaco, ¿no? Entonces, ¿cuándo considerar describir en adultos mayores, en las personas mayores? Razones para deprescribir fármacos, para ir quitando fármacos, ¿no? Medicaciones en las cuales el riesgo ya es mayor que el beneficio, ¿no? Medicaciones que pueden ser inapropiadas, medicaciones no necesarias, medicaciones que son inefectivas, ¿no? Por ejemplo, para insuficiencia venosa muchas veces hay algunos fármacos que, digamos, un paciente que quizás no tome muchos fármacos se puede ir dando, pero en algunos que ya toman 10, 15 fármacos porque tienen diferentes enfermedades y que son eficaces, muchas veces eso tiene que darle otro tipo de medidas, no necesariamente farmacológicas, medidas compresivas, que algunos lo toleran, otros no lo toleran, ¿no? Hacer ejercicio. Otra medicación a veces que son difíciles de adherir, hay que irlo, porque si la persona lo toma es diario, la persona lo toma una vez a la semana, ¿ustedes creen que tenga efecto ese fármaco? Probablemente no, ¿no? Porque quizás a la persona le causa dolor de cabeza, cefalea, epigastralgia, medicación que no se alinea con los objetivos del paciente y medicación inconsistente, ¿no? Con pronóstico en paciente que quizás ya está, como digo, en cuidados paliativos. Pero para deprescribir, como menciono, hay barreras, ¿no? Para la deprescripción por el médico, porque cuando uno le quiere quitar un fármaco que uno ve que no es eficaz, dice, no, doctora, pero con eso yo me siento mejor, ¿no? Y uno intenta quitarlo y no, me empezó a doler la boca del estómago, el dolor en el epigastrio. Entonces le dije, bueno, tómelo. Cuando le empiece ese dolor, entonces uno hace que eso quizás lo tome, ya no lo tomaba todos los días, sino que le tome quizás interdiario o cada 2 días, ¿no? De alguna otra manera para que se dé cuenta que no es necesario que tome ese fármaco. Pero existen barreras. Por parte del médico también las barreras, ¿no? Porque muchas veces por el tiempo de la consulta, en Perú a veces las consultas de los pacientes son súper cortos, que lo que menos ven es la revisión de fármacos que toma, o muchas veces los pacientes tampoco nos dicen toda la lista de fármacos que toman, porque a veces hay fármacos naturales que también interaccionan con los otros fármacos, ¿no? Entonces, asumir que el paciente, el cuidador, no están interesados en deprescribir, entonces es más fácil que yo repita la receta cada 3 meses, lo mismo, y lo envío, ¿no? El miedo a los efectos adversos del retiro, o sea, si lo retiro, este fármaco de supresión, quizás haga rebote y si sube mucho la presión puede ser un infarto cerebral, entonces puede ser el miedo también, el miedo de cambiar de lo habitual, ¿no? Reciben medicación de múltiples proveedores médicos, de instituciones, la automedicación, de farmacias que van ellos mismos, la presión a prescribir de las guías de práctica clínica, ¿no? Pero las guías de práctica clínica, muchas de ellas, la crítica es que no incluye personas de 75 años a más. Por ejemplo, en las guías de hipertensión arterial no incluyen en los estudios de estos fármacos a personas muy mayores, pero sin embargo los que tienen esta enfermedad es mayormente en este grupo etario. Por eso muchas veces hay opinión de expertos y últimamente todas las guías clínicas de hipertensión arterial, de diabetes, de oncología, ya incluyen acápites de adultos mayores y ya se están evaluando la presencia o no de fragilidad, de dependencia funcional. Y de acuerdo a eso se hacen ya los valores, digamos, según esta opinión de expertos, los valores de presión arterial, de niveles de glucosa, de hemoglobina glicosilada en las personas mayores, ¿no?
No habilidades para identificar polifarmacia, porque si no han tenido una capacitación en lo que es envejecimiento, en geriatría, en temas, pues desconocen y por lo tanto no lo van a hacer. Atención médica es corta, lo que mencioné, y la de prescripción no es el ítem más importante, ¿no? Lo importante es examinarle y repetirle muchas veces los fármacos que ya está usando. Lo otro es falta de apoyo, obviamente, organizacional. La de prescripción requiere esfuerzo, es un proceso, y el monitoreo, porque no es solamente quitar el fármaco o bajar, sino hay que seguirlo al paciente, ¿no? Y alternativas efectivas, muchas veces de quizás cambiarle por otro fármaco, quizás digamos en la farmacia de ese hospital, no existen, ¿no? Y eso hace que sigamos con el mismo fármaco. Entonces, esas son las barreras. Y la indicación de médicos poco clara también, ¿no? Entonces, pero ¿cuáles son las barreras para la descripción por el paciente, ¿no? Que eso es muy importante también. Miedo y efectos adversos del retiro de los fármacos. Pero doctora, ¿y si me pasa eso? Y a veces los cuidadores también, no la familia. Por eso uno tiene que conversar, tiene que ser un proceso paulatino. Miedo de cambiar de lo habitual, no, pero mi médico me ha dicho de cabecera, que lo conoce a mi mamá toda la vida, que tiene que seguir con ese fármaco, ¿no? Desacuerdo con el razonamiento del prescriptor. Influencias negativas, ¿no? Le dijeron que esa medicina tenía que tomarle toda la vida, influencia de la familia, de los cuidadores, de los amigos, ¿no? Mi vecina, mi amiga me ha dado. Y obviamente no hay un proceso de prescripción. Entonces, todo eso obviamente hace que no se realice adecuadamente. Cuando uno prescribe un medicamento, su eficacia, indicación, posibles beneficios y daños y la alineación con las preferencias del paciente debe reevaluarse a intervalos regulares, ¿no? Para asegurar su adecuación. La prescripción es dinámica, no es estática, ¿no? ¿Qué intervenciones se realizan para prescribir? Y ahí tenemos centradas siempre en la persona, ¿no? Pacientes que estén interesados obviamente en reducir el número de medicaciones, porque algunos sí dicen, ay doctora, qué bueno, ya de 20 ahora voy a tomar 15, ¿no? O de 10 ya voy en 5, ¿no? Esto es muy importante. Compromiso del paciente o cuidador en el proceso, porque también tiene que haber una persona. Si yo bajo la dosis de un antihipertensivo, tengo que tener una persona que en casa le controle la presión, le monitorice y a la nueva cita pues venga con esos valores. O muchas veces hacerle un mapa también, si es que es fácil de hacerlo en esa institución. Incluir al equipo interdisciplinario, ¿no? Con farmacéuticos o staff de enfermeras para el monitoreo cercano. Muchas veces los pacientes a veces toman somníferos tipo benzodiazepinas, que ya lo toman bastante tiempo o quieren iniciarlo, ¿no? Entonces, una vez va todo lo que tiene que ver con la higiene del sueño, ¿no? Si el paciente todo el día está dormido, de noche no va a dormir, obviamente, ¿no? Entonces, lo primero que uno tiene que hacerlo es higiene del sueño, que el paciente esté ocupado durante el día, eso va a hacer que en la noche cansado se duerma e ir bajando la dosis de los fármacos que también le daban en la noche. Y eso necesita ser monitorizado. Entonces, el proceso de prescribir, pues hay que crear conciencia de prescribir, que a veces falta, discutir las opciones que existen, explorar preferencias del paciente también y toma de decisiones, ¿no? Hacer la toma de decisiones. La de prescripción puede ser en forma ambulatoria, también en cuidados a largo plazo, aquellos pacientes que están en estancias prolongadas, que están hospitalizados. Muchas veces cuando nosotros vamos a ver a pacientes que están hospitalizados, vemos la lista de fármacos, ¿no? Y muchas veces hay fármacos que no deberían estar o el paciente está con delirium porque han puesto dosis altas de opiáceos que no lo necesitaba porque el dolor no era tan intenso y solamente retirar estos fármacos. Pacientes que están al final de la vida con deterioro cognitivo, con cáncer avanzado. Entonces, la mayoría de los procesos de prescripción en la literatura enfatizan la importancia del paciente, de la persona, del cuidador para aceptarlo, porque de lo contrario, esto no se va a dar. Entonces, tiene que haber una comunicación, digamos, frecuente que tiene que existir con las personas, con los cuidadores, para que exista esto sea positivo, ¿no? Entonces, fomentar la participación de la persona, del paciente, escuchar activamente lo que ellos quieren, la retroalimentación que se tiene que hacer, la adaptación de la comunicación y la toma de decisiones compartidas. Al final, la de prescripción es
También una valoración integral, porque yo para prescribir tengo que ver la parte clínica, psicológica, social, si tiene un cuidador, una persona que lo va a seguir y que lo va a traer al médico. La parte financiera también es muy importante, porque si uno quiere cambiar un fármaco menos inocuo por otro, pero quizás donde está no lo cubre el servicio, lo tiene que comprar, pues no se puede hacer. Hay que hacer toda una valoración integral. El proceso de prescribir, pues uno tiene que hacer siempre el listado de todos los fármacos que toma. Por eso en geriatría lo que uno hace es, a ver señora, dígame toda la lista de fármacos y se les educa a la persona y a los cuidadores, a la familia. Usted tiene que hacer una lista de fármacos actuales que está tomando, a qué dosis, a qué horas le da los fármacos, para uno revisar y ver quizás que el motivo por el que está viniendo ahora la consulta es solamente por el efecto adverso de un fármaco, ¿no? Valorar este estado físico, la parte, digamos, integral, ver su adherencia, comenzar en retirar las dosis quizás de fármacos inapropiados, ver su expectativa de vida del paciente, adaptar al ritmo de las posibilidades reales también y resaltar los logros, valorar la adherencia, detectar reaparición de síntomas. Muchas veces los pacientes, por ejemplo, con demencia, que tienen síntomas neuropsiquiátricos, o sea, que están muy agresivos durante el día, que a veces no es manejable con el manejo no farmacológico del cuidador, tenemos que dar antipsicóticos, ¿no? Entonces, pero muchas veces las dosis de los antipsicóticos, quizás en un momento esa dosis la necesitaba, pero pasan los meses, el paciente baja de peso, tiene sarcopenia, digamos, se le ha diagnosticado otras enfermedades, y ya las dosis que tienen, pues le hace dormir todo el día, ¿no? Ya tiene problemas de deglución, se paran aspirando, entonces uno le dice, hay que ir bajando la dosis de antipsicóticos. Y uno ve que luego llega el paciente más despierto, ya no con mucho problema de deglución, ya no está haciendo neumonías, digamos, microaspiraciones con frecuencia. Entonces, todo esto es dinámico. Este es un algoritmo para decir el orden y el modo en que se puede suspender el uso de medicamentos, ¿no? Por ejemplo, está siendo evidentemente dañino para el paciente, está contraindicado el fármaco, está involucrado en cascada la prescripción. Si es sí, obviamente hay que quitarlo, ¿no? Si es no, otra pregunta, ¿los efectos adversos superan el control de los síntomas o los beneficios futuros de la terapia? ¿No? Si los efectos adversos son amplios, pues hay que quitarle, ¿no? La enfermedad para la cual se usa está estable o el paciente está asintomático. Si está asintomático eso, también uno va viendo si lo va retirando o no. El paciente tiene una reducción de expectativa de vida corta. Si es corta, pues hay que ver qué fármacos tiene que usar, ¿no? De lo contrario, si no tiene nada de esto, se puede usar con la terapia, ¿no? Existen algunas revisiones, ¿no? Digamos, sistemáticas y metaanálisis que ven esto de la prescripción, como cuál es el impacto clínico de la medicación, ¿no? Y de revisar la medicación y de la prescripción en adultos mayores. El objetivo fue evaluar este impacto de diferentes intervenciones con esta revisión de medicación y de prescripción en adultos mayores hospitalizados hasta enero de 2024. El impacto se vio a través si se rehospitalizaban o se morían. Fueron varios estudios randomizados, controlados. Y el metaanálisis reveló una reducción del 8% en los reingresos hospitalarios, ¿no? Entonces, al hacer eso, de alguna otra manera, los pacientes no reingresaron a estar hospitalizados, un 8%. Igual existe alguna revisión sistemática, no muchas, pero sobre la evidencia para describir en adultos mayores que viven con fragilidad, en la cual se vio que había una escasez de investigación en esta parte sobre el impacto de la prescripción en personas mayores que viven con fragilidad, pero sugieren que la prescripción podría ser segura, factible, bien tolerada y puede conducir a importantes beneficios. Y es necesario futuras investigaciones que incluyan adultos mayores frágiles. Y lo que vemos acá, uno explicarle qué es la prescripción, por qué es importante, señales para una revisión si el paciente se está cayendo, tiene somnolencia, mareos, que es un síntoma frecuente muchas veces los mareos, y es porque quizás la dosis de antihipertensivos es muy alta, o está tomando fármacos que causan esto, o tiene una bradicardia también el paciente, y hay que verlo, y no sea que sea por un fármaco que está tomando para el corazón, un beta bloqueador. El proceso de prescripción, que es todo un proceso en la cual es muy importante las decisiones de la persona, de la familia y decisiones compartidas para que esto sea óptimo. Entonces, ¿no? ¿Cuántos de ustedes, ¿no? han visto a un paciente mejorar simplemente al dejar de tomar una pastilla, ¿no? Entonces, no,
yo vi que era eso, le quité la pastilla y se mejoró, ¿no? Entonces, probablemente esos síntomas eran por un fármaco que quizás no era necesario tomarlo, ¿no? Entonces, como algunas conclusiones tenemos, menos es más, ¿no? Siempre más fármacos es mejor, ¿no? La de prescripción es una intervención clínica, ¿no?, de alta calidad, es un proceso y destinado a mejorar también la seguridad del paciente. Y es necesario decisiones compartidas, el éxito del proceso depende de la comunicación. A veces los médicos no comunicamos, ¿no? Por los tiempos no informamos, entonces ese es un defecto, ¿no? Y a veces en emergencia con la cantidad de pacientes que hay, muchas veces no comunica, no informa y no se pregunta por la lista de fármacos, ¿no? Debemos involucrar al paciente, a la persona y a sus cuidadores. Debe haber una revisión dinámica de los fármacos, siempre periódicamente. La medicación de una persona mayor no debe ser estática, ¿no? Yo tomaba así 10 fármacos hace 5 años, igual ahora, o 3 fármacos hace 3 años y ahora lo mismo, hay que revisarlo. Y de alguna otra manera el quitar fármacos también se ha visto que es una intervención para prevención de fragilidad, que se debe de realizar. Entonces, a veces la mejor medicina es retirar la que ya no hace falta. Bueno, muchas gracias. Quizás si tienen alguna pregunta. Muy bien, agradecemos a la doctora Tello por su excelente ponencia. En honor al tiempo, podemos realizar 2 preguntas. ¿Alguien del público? Gracias, doctora, por la presentación. Mi consulta rápidamente es si existe algún análisis usted conoce sobre el impacto, pero financiero, que tiene el que se desprescriben medicamentos para una institución. Por ejemplo, no sé, nosotros en la región del Maule tenemos una red de hospitales importante, algunos nuevos por salir, y sería interesante conocer cuánto el costo que disminuye para facilitar y distribuir este recurso para otras áreas. Exactamente el monto no lo tengo, pero como les mencioné en la parte del impacto, disminuye que la persona vaya a emergencia varias veces porque van por estos fármacos, ¿no? Tenemos pacientes que llegan, por ejemplo, por glucosas bajas, hipoglicemia, ¿no?, con frecuencia, y esto genera muchas veces que los pacientes convulsionen, se hospitalizan más, o sea, es una cama que se está ocupando por varios días. Igualmente, pacientes a veces posoperados, el cirujano puede operar bien, pero los fármacos que ellos pueden prescribir puede causarle mayor daño. Entonces, se hospitalizan más, hacen delirium por estos fármacos, muchos de ellos, porque nunca la han usado y cada persona es diferente, ¿no? Responde diferente. Entonces, genera costos de salud. Y sí, dentro de esto se ha visto que sí incrementa los costos, ¿no? Porque el hecho de que estas personas tengan mayor estancia hospitalaria por estos fármacos, de alguna otra manera genera más gastos en salud, cuidados también, y no solo probablemente para internamente, ¿no?, sino también para la misma familia, porque después que una persona mayor, si ya de alguna otra manera era dependiente, era frágil, se hospitaliza, ya regresan a veces, no muchas de ellas, a su estado basal, ya necesitan mayores cuidados, ¿no?, mayor dependencia, y lo que se mencionaba en la mañana, que las mujeres, hijas, y muchas veces, por lo menos en algunos estudios, más del 50% de los cuidadores es otro adulto mayor, que es la esposa, mayormente, ¿no?, o a veces el esposo, pero mayormente son mujeres. Al final todo genera costos también, y las hijas muchas veces dejan de trabajar, ¿no?, por cuidar a una persona. Sí existe, pero las cifras exactas no la tengo, pero sí se ha visto que genera costos, ¿no? Y los fármacos es muy importante porque, como le digo, es recurrente ver que los pacientes van a emergencia o en consulta, pero como no hay esta, digamos, quizás capacitación en de prescribir los médicos, no se hace, ¿no? Entonces recetamos otro fármaco que genera otro costo, porque cada fármaco que usted da por 2 o 3 meses, pues es un costo adicional, ¿no? Por acá. Hola, doctora, muchas gracias por su presentación. Yo tengo una duda de una diapo que un poquito más atrás, en que se plantea qué es lo que quiere el paciente con su tratamiento. En una clase tuvimos una discusión con respecto a eso y nuestra conclusión en general fue que se necesitan las 2 opiniones, del profesional y de la persona que se atiende. Planteamos diferentes casos. Uno de los casos que yo planteé, me ha tocado ir a tomar muestra, es que llego, veo una persona que está siendo tratada
Y me dice, ¿cómo hago para que me receten insulina porque quiero comer tranquila? Y yo, ¿y a qué se refiere con tranquila? No, comer normal, tomar bebida. Y dice, a ver, ¿hasta qué punto o qué debemos hacer nosotros como profesionales de salud para atacar este déficit de conocimiento de las personas? Sí, es complejo, ¿no? Así como quizás esa persona quiere, en el caso suyo, que quiere ponerse insulina porque quiere comer todo normal, ¿no? Y es con los pacientes que son diabéticos y a veces no tiene que ver mucho el grado de instrucción, ¿ah? Porque de igual yo tengo colegas también que están con sobrepeso, obesidad, y a pesar que somos médicos, ¿no? Uno dice, no comas esto, pero uno lo ve pues que esa persona no está cumpliendo el régimen, ¿no? Y por lo menos en Perú hemos tenido pacientes a veces que van a, por ejemplo, a endocrinología y ya necesita usar insulina porque hay criterios, ¿no? Para usar insulina, que tengas una glicosilada más de 9, que ya ha usado otros fármacos y que digamos que no ha sido beneficiario en bajar la glucosa. Y a veces le recetan insulina, pero por ejemplo en el hospital donde yo estoy es gente a veces de pobreza extrema. Y a veces no tienen luz, no tienen refrigerador, pero ya vienen con la insulina y dice, y doctora, ¿y esto me han dado en endocrino, no? ¿Qué lo hago? ¿Y usted tiene luz? No, entonces vaya a devolverlo y por más que necesite insulina, uno tiene que prescribirle otros fármacos, ¿no? Porque es la parte social que permite no darle, ¿no? Y lo otro es la educación, ¿no? Que es difícil, ¿no? Para prescribir es necesario que el paciente tome conciencia, porque de lo contrario no va a ser. O sea, tiene que ser decisiones compartidas. Uno tiene que explicarle, ¿no? Si usted, digamos, sigue con este fármaco, así como ha venido 3 veces a emergencia porque se le ha bajado la presión, porque se ha caído, hecho hipotensión o porque su glucosa ha bajado mucho, si usted sigue tomando esto, pues va a venir nuevamente a emergencia, ¿no? Ya se fracturó la cadera, la próxima puede ser otro, ¿no? Igual a la familia, porque a veces el paciente ya tiene demencia y quizás él no decide, el que decide son los hijos, ¿no? Y a veces entre los mismos hijos también hay conflictos, ¿no? O a veces no, porque solo es uno que lo lleva, ¿no? Entonces, por eso es que es un proceso, ¿no? Es un proceso, no es que él quiere el uso de cierto fármaco, yo le voy a prescribir o yo soy paternalista o jerárquico y le diga, no, usted ya no va a usar esto y eso lo suspendo y lo uso, ¿no? Probablemente no me haga caso y siga con su fármaco, ¿no? Entonces, son varios componentes, ¿no? Desde educar, intervenciones que se tiene que hacerle y ya en el camino se verá cómo funciona, no siempre funciona, ¿no? Pero hay que tratar de hacerlo. Gracias. Reiteramos nuestro agradecimiento a la doctora Tania Tello con un fuerte aplauso. Gracias.